Cordial saludo, estudiantes cinemitas. En esta ocasión vamos a trabajar 4 herramientas importantes en trigonometría. Una de esas primeras herramientas es la propiedad del triángulo rectángulo cuando uno de sus ángulos mide 30 grados. ¿Sí? Recordemos que estos son los catetos, ¿no? ¿Sí? El cateto adyacente al ángulo de 30 es el lado que está tocando, ¿sí?, al ángulo de 30 grados, y el cateto opuesto al ángulo de 30 grados es el que está frente al ángulo de 30 grados, ¿sí? Y recordemos que la diagonal es la hipotenusa. Entonces, cuando tenemos un ángulo de 30 grados, ¿cierto?, en un triángulo rectángulo, la propiedad, ¿cierto?, nos dice que el cateto opuesto es la mitad de la hipotenusa, ¿sí? En este tipo de ejercicios se nos presentan las siguientes dos situaciones. La primera es que nos dan el ángulo el triángulo, ¿cierto?, con el ángulo de 30 grados, nos dan el cateto opuesto. Y como ya dijimos, ¿cierto?, el cateto opuesto es la mitad de la hipotenusa, por lo tanto, esta hipotenusa debe medir 2000 metros. De otro lado nos dan, ¿cierto?, el mismo triángulo con el ángulo de 30 grados, nos dan la hipotenusa y nos preguntan por el cateto opuesto. Como ya dijimos, ¿cierto?, el cateto opuesto es la mitad de la hipotenusa, por lo tanto, si este mide 10.000 metros, ¿cierto?, este cateto opuesto debe medir 5.000 metros. Y la propiedad, pues, dice lo siguiente: en todo triángulo rectángulo con un ángulo de 30 grados, el cateto opuesto, ¿sí?, al ángulo de 30 grados mide la mitad de la hipotenusa del triángulo. Eso también significa que la hipotenusa mide el doble del cateto opuesto, ¿no? La segunda herramienta es para ángulos de 60 grados. Tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 60 grados. Entonces la propiedad nos dice que el cateto adyacente mide la mitad de la hipotenusa, ¿sí? Y aquí se nos presentan las siguientes dos situaciones. Nos dan el triángulo rectángulo, nos dan el ángulo de 60 grados y tenemos que el cateto adyacente mide 3000, ¿cierto? De acuerdo a la propiedad, esta hipotenusa, ¿sí?, debe medir el doble del cateto adyacente, es decir, 6000 metros. La otra situación, nos están dando el mismo triángulo rectángulo, el ángulo de 60 grados y nos dan la hipotenusa que mide 10.000 metros, ¿sí? Por lo anterior, el cateto adyacente, ¿sí?, debe medir la mitad de la hipotenusa, es decir, 5.000 metros. Y aquí tenemos la propiedad. En todo triángulo rectángulo con un ángulo de 60 grados, el cateto adyacente al ángulo de 60 grados mide la mitad de la hipotenusa del triángulo. La tercera herramienta, y bien importante en trigonometría, es el triángulo rectángulo con el ángulo de 45 grados. La propiedad que tienen esos triángulos es que el cateto adyacente, ¿cierto?, mide lo mismo que el cateto opuesto. Entonces aquí se nos presentan estas dos situaciones. Tenemos el mismo triángulo rectángulo, ángulo de 45 grados, nos dan el cateto opuesto y nos piden hallar el cateto adyacente. Entonces en este caso tenemos que, ¿sí?, la propiedad de este tipo de triángulos es que el cateto opuesto mide lo mismo que el cateto adyacente. En este caso, si este cateto opuesto mide 1000, el cateto adyacente también mide 1000 metros. Y lo segundo es que nos dan, la segunda situación es que nos dan el triángulo, ¿cierto?, con el ángulo de 45 grados, nos dan el cateto adyacente y nos preguntan por el cateto opuesto, ¿cierto? La propiedad nos dice que debe medir lo mismo cuando el ángulo es de 45 grados. O sea que si esto mide 600 metros, el cateto opuesto debe medir también 600 metros. Y la propiedad nos dice que en todo triángulo rectángulo con un ángulo de 45 grados, el cateto opuesto es igual al cateto adyacente. La cuarta propiedad
nos dice que la suma de los ángulos internos en cualquier triángulo es 180 grados. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un triángulo con sus respectivos ángulos, y lo que nos dice esta propiedad es que al sumar, ¿sí?, estos tres ángulos, el resultado debe ser un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Esto no nos da información sobre el valor individual de cada uno de los ángulos, ¿no?, pero sí de la suma total. Entonces tenemos ahí este ángulo, ¿sí?, si pudiésemos cortarlo con papel, este segundo ángulo lo colocamos adyacente al amarillo, y luego colocamos el verde, y ahí observamos, ¿cierto?, que obtenemos un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Esta propiedad es muy importante y se trabaja bastante en trigonometría. Vamos a empezar con la situación 1. Dice, desde el borde de un acantilado de 50 metros de altura, Ángel observa cómo una embarcación realiza las tareas de pesca. La distancia entre Ángel y la embarcación es... Entonces, vamos a utilizar, tenemos un triángulo aquí en esa situación, que es además un triángulo rectángulo, ¿cierto?, con un ángulo de 60 grados. Entonces, recordemos lo que dice la propiedad. En un triángulo rectángulo, ¿cierto?, cuyo ángulo mida 60 grados, el cateto adyacente, ¿sí?, es la mitad de la hipotenusa. O sea que esta distancia es el doble de esta altura. Por lo tanto, la respuesta es muy sencilla, ¿no? La respuesta es 100 metros. Sí, es lo que mide esta distancia. No necesitamos hacer cálculos complicados. La segunda situación nos dice, en el siguiente cartel de una campaña publicitaria contra el tabaco se presenta un cigarro quebrado, ¿ya?, el que aparece acá. Entonces nos están haciendo tres preguntas. La primera, de acuerdo a los datos que se presentan, la parte representada con X mide, ¿sí?, vamos a hallar esta parte de acá, ¿sí? Recordemos, ¿cierto?, la propiedad. Tenemos este triángulo, que es un triángulo rectángulo, ¿cierto?, con un ángulo de 30 grados. Eso significa que el cateto opuesto es la mitad de esta hipotenusa, que es lo que nos están preguntando. O sea que si esto mide 5, esta hipotenusa mide 10 centímetros. ¿Sí? Lo segundo es, el cigarrillo completo mide, nos están preguntando por toda esta distancia, ¿cierto? Es decir, la sumamos X más 5, pero ya hemos dicho que X valía 10. Eso significa que 10 más 5 nos da como resultado 15 centímetros. Y el cuarto es, el ángulo beta mide, tenemos que este ángulo de aquí mide 90 grados, es un ángulo recto, ¿cierto? Más 30 grados sería 120. Y recordemos que la suma de esos tres ángulos debe dar como resultado 180 grados. Por lo tanto, 90 más 30, 120, ¿cierto? Eso quiere decir que el ángulo beta para poder llegar a 180 debe ser 60 grados. Vuelvo y repito, no necesitamos cálculos complicados. Siguiente situación. La pregunta 567 se responde teniendo en cuenta la siguiente información. Tenemos, ¿sí?, este triángulo, ¿sí?, que además es rectángulo, tenemos un ángulo de 45 grados y miremos a ver qué es lo que nos están preguntando, ¿no? De acuerdo a la gráfica, la parte X del cigarrillo mide en centímetros, ¿sí? Nos están preguntando por esta parte de acá. Entonces utilizamos la propiedad de los triángulos rectángulos cuando un ángulo mide 45 grados. Recordemos, cuando mide 45 grados, el cateto adyacente mide lo mismo que el cateto opuesto. ¿Sí? Tenemos que el cateto opuesto mide 5, por lo tanto el cateto adyacente mide también 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, tenemos que este lado mide 5, tenemos que este otro lado mide 5. ¿Sí? Ahí está. Por lo tanto, este problema nos remite, ¿cierto?, a Pitágoras. ¿Por qué Pitágoras? Porque tenemos dos lados, tenemos los dos catetos y tenemos que hallar la hipotenusa. Entonces recordemos a Pitágoras. Recordemos que con Pitágoras lo que hacemos es formar los cuadrados, ¿cierto?, en cada uno de los lados del triángulo. Luego hallamos las áreas que corresponden a cada uno de estos cuadrados. Tenemos que el área es 5 por 5, 25. Y del otro lado también 5 por 5, 25. Pitágoras nos dice que al sumar estas dos áreas nos da como resultado el área del cuadrado más grande. Es decir, que 25 más 25 nos da como resultado 50 centímetros cuadrados. Pero no nos están preguntando por el área del cuadrado. Nos están preguntando
por la medida del lado. Entonces recordemos que para eso hallamos la raíz cuadrada de esa área del cuadrado, ¿sí? Nos da por lo tanto raíz cuadrada de 50 centímetros cuadrados, ¿sí? Y el resultado es la B. Listo, viene otra pregunta con el mismo contexto anterior. ¿El cigarrillo completo mide en centímetros? ¿Sí? Entonces tenemos que este lado mide 5, este también debe medir 5 porque estamos trabajando nuevamente con el ángulo de 45 grados, ¿cierto? Y tenemos que este lado mide raíz cuadrada de 50 centímetros cuadrados. Entonces es simplemente hallar el perímetro de este triángulo, ¿no? Es simplemente sumar estas medidas. Entonces tenemos que la respuesta es la B, ¿no? Sería 5 más raíz cuadrada de 50. El ángulo beta mide. Listo. Tenemos aquí un ángulo de 90 grados. Tenemos el ángulo de 45 grados. Por lo tanto, tenemos que la suma de los tres debe dar como resultado 180 grados, ¿sí? 90 más 45 nos da 135. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? ¿Sí? Es simplemente despejar una ecuación o buscar el número que al sumarlo con estas cantidades de acá nos da como resultado 180. Y el resultado es 45 grados, ¿sí? De manera lógica también lo podemos ver, ¿no? Esto mide 90, acá mide 45, acá debe medir 45 porque es cierto para que estos dos midan 90. 90 más 90 nos da como resultado 180 grados. Ejercicio 8. Observa el siguiente dibujo, ¿sí? Una pregunta muy sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos un ángulo de 30 grados, tenemos un ángulo notable. Entonces recordemos que en un triángulo rectángulo, ¿cierto? Con un ángulo de 30 grados el cateto opuesto mide la mitad de la hipotenusa, ¿sí? Por lo tanto, si esto mide 70, esto debe medir la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 70? Pues efectivamente, ¿cierto? 35 metros. Es la respuesta. Noveno. La figura representa la vista frontal de una casa. ADS es un rectángulo. El ángulo beta mide 120 grados, ¿sí? Y el ángulo alfa mide 30 grados. Y es congruente con el ángulo ρ. Listo, entonces nos están preguntando, ¿cierto? ¿Cuánto mide este ancho de la casa? A simple vista no podemos tener triángulos, ¿sí? Rectángulos en esta situación, ¿ya? Pero podemos, digamos, modificar un poquito esta construcción para lo que necesitamos. Esta parte de acá no la vamos a utilizar. Eso es una pregunta tipo if, ¿no? Tenemos aquí que si trazamos esta altura, entonces mire lo que va a pasar. Aquí tenemos un ángulo de 30 grados, ¿cierto? Esto mide 120, ¿sí? Entonces, cuando trazamos esta altura, esto se nos va a dividir en 60 y 60, ¿sí? Porque efectivamente eso es un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, cuando trazamos aquí, esto queda en 30 y esto queda en 60. Listo, si trabajamos con el ángulo de 30 en este triangulito que aparece acá, ¿sí? Nos damos cuenta que esta altura mide 2. ¿Por qué mide 2? Porque si el ángulo mide 30 grados, el cateto opuesto mide la mitad de la hipotenusa mide 4. Conclusión, esta altura mide 2 metros. Ya tenemos un dato, ¿no? Pero eso no resuelve el problema porque lo que necesitamos es esta anchura, ¿cierto? Este ancho de la casa. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con este triangulito que aparece acá, ¿cierto? Y tenemos que tenemos esta hipotenusa, tenemos esta altura, vamos a tener que aplicar Pitágoras para poder hallar esta base, ¿sí? Entonces recordemos que con Pitágoras lo que hacemos es construir los cuadrados a los lados del triángulo, ¿ya? Entonces tenemos que esta altura mide 2, la acabamos de calcular, significa que el área de acá mide 4 metros cuadrados, ¿sí? Tenemos que esto mide 4, es decir que el área debe ser 16 metros cuadrados. Y nos preguntamos por esta área de acá, ¿sí? Recordemos que con Pitágoras la suma de estos dos cuadrados debe dar como resultado este cuadrado que tenemos acá.
Entonces, el número que al sumarlo con 4 me da como resultado 16 es efectivamente 12 metros cuadrados. Ahí podemos verificarnos, 12 más 4 nos da como resultado 16 metros cuadrados, pero no necesitamos el área, necesitamos solamente la medida de este lado, ¿sí? Es decir, que estamos hallando la mitad de la respuesta porque necesitamos toda esta anchura, ¿no? Pero aquí estamos solamente calculando esta distancia. Entonces, la operación que me permite, ¿cierto? Teniendo el área de un cuadrado, hallar la medida del lado es la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, esta mitad mide raíz cuadrada de 12 metros cuadrados, pero por ahorita no vemos, ¿cierto? Como dentro de las opciones algún candidato. Entonces, mire lo que va a pasar con raíz cuadrada de 12 metros cuadrados, ¿sí? Tenemos que la raíz cuadrada de 12 es, ¿cierto? Se puede modificar como, o se puede cambiar como la raíz cuadrada de 4 por 3, porque 4 por 3 es 12. Luego, por propiedades de la radicación, ¿cierto? Yo puedo simplemente distribuir la raíz en una multiplicación. Entonces me queda raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 3. Esta raíz cuadrada de 4 se puede calcular, la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿sí? La raíz cuadrada de 3 se deja indicada porque es un número irracional, ¿cierto? Entonces no vamos a trabajar decimales. Entonces el resultado de raíz cuadrada de 12 es 2 por raíz cuadrada de 3. Y mucho cuidado porque esto es solamente, ¿sí? Esto es solamente la mitad, ¿cierto? Del ancho. Entonces necesitamos calcular 2 veces esto que aparece acá, ¿sí? Entonces tenemos que, si esto mide 2 raíz cuadrada de 3 más 2 raíz cuadrada de 3, eso es como si sumara 2 manzanas más 2 manzanas, me da como resultado, ¿sí? 4 manzanas, es decir, 4 raíz de 3, que es la respuesta del problema. Para esta pregunta, que también es una pregunta que ha salido en el ICFES, nos dice que Andrea construyó una cometa con 4 triángulos de papel que cortó de 2 rectángulos con las medidas que se señalan en los dibujos. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, estos 2 rectángulos y se le ha hecho unos cortes y se ha obtenido esta figura de acá, ¿sí? Entonces nos están preguntando por la distancia desde acá hasta acá, o sea, la distancia de KS. Entonces vamos a hacerlo paso por paso. Entonces tenemos que esta base mide 40, el triángulo 2, ¿sí? Entonces, si lo miramos acá en el dibujo, corresponde efectivamente a esta altura, o sea que ya tenemos parte de la respuesta, ¿no? Porque acuérdense que lo que buscamos es la medida de KS, ya tenemos la medida, ¿cierto?, de un pedazo de ese segmento, de ese lado. Por otro lado tenemos que esta altura mide 30, ¿sí? Y si la miramos en el dibujo, correspondería con esta base de acá, pero esto no nos resuelve en sí el problema. Tenemos que de este triángulo 3 y 4, ¿cierto? Tenemos que esta altura mide 15. Y acá corresponde efectivamente con este lado. Y tenemos esta base, ¿cierto?, del triángulo 4, que si nosotros la miramos muy bien, corresponde efectivamente con lo que estamos buscando, pero no tenemos acá una medida, ¿no? Tenemos que calcularla. Pero lo que sí tenemos es este triangulito que aparece acá, mire, vea. Tenemos que esta hipotenusa mide 25 centímetros y esta altura mide 15. Necesitaríamos hallar, ¿cierto?, la medida de este cateto. ¿Y eso se hace cómo? Pues empleando el teorema de Pitágoras. Aquí lo he sacado. Entonces, recordemos que aquí mide 15 y que esta hipotenusa mide 25. ¿Sí? Formamos los cuadrados a los lados del triángulo, ¿sí?, y calculamos las áreas. Entonces tenemos que si este lado mide 15, ¿cierto?, el área es 15 por 15, 225. Por otro lado tenemos que si este área mide 625, el lado mide la raíz cuadrada, perdón, que si este lado mide 25 centímetros, el área es 25 por 25, que es 625. Entonces Pitágoras nos dice que al sumar los dos cuadrados que forman el ángulo recto nos da, ¿cierto?, el cuadrado sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el número que al sumarlo con 225, ¿cierto?, nos da como resultado 625? Pues efectivamente es 400, porque 400 más 225 nos da como resultado 625, pero no nos preguntan por el área del cuadrado, ¿cierto? Nos están preguntando es por la medida del lado. Entonces, para eso aplicamos la raíz cuadrada del área y nos da como resultado 20 centímetros, que vendría siendo pues
¿cierto? La respuesta a esta, a esta, a este lado, ¿no? Este lado de verde. Entonces tenemos que esto mide 20 y teníamos que esto mide 40. Por lo tanto, la respuesta es 20 más 40, que es la medida desde acá hasta S, ¿no? Que viene siendo la respuesta C. Y con esto ya hemos resuelto el problema. Bueno, nuevamente muchas gracias. Espero comentarios al respecto o correcciones, ¿no? Muchas gracias.